Buenas a un nuevo episodio de Aguas Profundas. Tengo que confesar que este tema para mí es fundamental. Siento que teníamos una deuda histórica. Hoy vamos a hablar sobre salud mental. Queremos recordarles que toda esta serie fueron los temas votados y escogidos por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes marcan la ruta de lo que hablamos en este podcast, porque ustedes nos ayudan a navegar. También preguntas para nosotras en lo íntimo, no crean. O sea, no tenemos nada resuelto. O sea, ustedes nos mandan los temas y nosotras como, ¡ay, Dios mío! Vamos a abrir la mente y el corazón para ustedes. Creo que esto es un tema muy sensible para nosotras. Entonces, tengo que hacer el siguiente spoiler, información. No somos psicólogas, no somos psiquiatras, no somos expertas en salud mental. El día de hoy vamos a abrir nuestro corazón, nuestra vida a ustedes, a contarles nuestra relación con la salud mental desde lo íntimo, que entendemos, cómo la hemos atravesado, cómo la hemos sufrido, pero también cómo nos hemos parado en temas de salud mental. Amiga, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, me parece muy importante, sin embargo, decir que lo hacemos además como con suma responsabilidad, que dejamos recursos al cierre, que les pedimos que lo consuman también con ese sentido de la responsabilidad, que si en algún momento ven que algo no se siente muy bien, también pausa necesaria, pero que lo Cuidado. hacemos entendiendo un poco que solo es posible habitar el mundo cuando tenemos las palabras también para nombrarlo, ¿no? Y yo creo que por ahí empezamos un poco, por, por esta idea de cuándo y cuánto nos costó a nosotros llegar a hablar de salud mental. Bueno, te hago la pregunta a ti. Ujú. O sea, cuéntanos cuándo fue la primera vez en tu vida que tienes conciencia de hablar de salud mental. No la primera vez que te mandaron a un psicólogo, sino la primera vez de esa conciencia. Uy, a mí me llegó muy en la adultez. O sea, que yo haya empezado a utilizar el término salud mental como tal, yo tenía ya 28 años, o sea, no hace mucho, pues soy una mujer de 35 años, Me pero encanta, no hace esto, mucho. o sea, no tanto, digamos, como para de pronto, sé que tú tuviste un encuentro mucho más en tu adolescencia, ¿no? Entonces, creo, pues en el grueso de mi vida es algo relativamente reciente. Yo me encuentro con la salud mental y como con esta idea de cuidar de mi salud mental, muy a propósito de dos grandes eventos en mi vida. Una es como una gran ruptura amorosa o el quiebre de la que fue como mi relación más larga o la que proyectaba para toda la vida porque me había casado. Y muy de la mano con el ejercicio de estudios de un doctorado porque por primera vez me encuentro con que un montón de gente, que éramos todos los estudiantes, hablaban de salud mental y de los costos emocionales. Por primera vez también me encuentro como con esta idea del costo emocional, de que hay algo que tiene un precio y que ese precio es emocional y que implica o que todos los estudiantes habitábamos como una cantidad de emociones exacerbadas, de cansancio, de estrellarnos y que el desgaste que experimentábamos no era solamente físico y un ejercicio como de resistencia física y de aguante físico, sino que eso repercutía en unas cosas aquí, en el coco, en unas emociones y que todo eso nos impactaba y que después tenía manifestaciones físicas, que creo que Ujú. es como mi gran clic con el tema de salud mental. No es solamente ideas y cosas que te pasan aquí, sino que transforman también comportamientos, sensaciones físicas. A mí, por ejemplo, me costó años entender que un ataque de pánico y que lo que sentía ese proceso ansioso, que las manifestaciones físicas eran de alguna forma reales. Que lo que no era real era pensar que me iba a morir a partir de ello, Pero me pero que sentí mi el dolor. corazón sí estaba acelerado, que el hormigueo sí existía, que el escalofrío sí existía. Entonces, es un proceso que se da en mí desde la adultez. Es una conciencia muy adulta el tema de hablar de salud mental. Como salud mental como término, sí fue muy a los 20 y picos, pero como en conciencia de que es un tema desde lo íntimo que hay que hablar más, fue a los 21 años. A los 21 años tuve mi quiebre más grande en temas de salud mental, también derivado de derivada, ni siquiera palabra mía, esta palabra es tuya, que venía como consecuencia de una ruptura amorosa, ha sido un engaño y entonces, mejor dicho, me quería morir y por primera vez me llevan a un psiquiatra, a una psiquiatra, de hecho una mujer. Entonces ahí entiendo algo que para mí es fundamental y quisiera empezar con eso y que ojalá ustedes se queden con eso.
nadie te va a salvar la vida. Suena horrible y suena detestable y te puedes sentir muy sola. Pero atender la salud mental y para personas que tenemos condiciones psiquiátricas, que nos mandan pastillas, que tenemos ciclos, que tenemos etapas, que es algo que por desgracia nacimos con eso y vamos a morir con eso, nadie puede hacer más que tú el camino para salvarte literalmente. El tema de salvarse es un tema de la literalidad. Porque tu familia puede querer estar encima tuyo, tus amigos y amigas te pueden estar pendiente, pero nadie más que tú tienes que ser responsable y con suma amor propio, que tiene que ver mucho con eso de voy a asumir esto y esto tiene un trabajo. Y el trabajo es, tengo que hacer cosas, tengo que reconocer mi entorno, tengo que conocerme, a ver cómo respondo, tengo que saber cómo es mi relación con el alcohol, tengo que saber cómo es mi relación con las drogas, tengo que saber cómo es mi relación con el trabajo. Entonces a los 21 años entendí que yo o tomaba las riendas de mi vida o mi calidad de vida iba a ser tenaz. Que me parece muy problemático a nivel familiar, y es que a mí me llevaron a psiquiatría una vez y mis papás más nunca hicieron ese registro. Yo creo que era una mujer muy joven, 21 años todavía, estás muy joven. Y yo sí fui muy responsable, soy un caso de éxito y eso sí, soy consciente de ello, o sea, eso lo vengo hablando en terapia hace muchos años, es nadie entiende a ti qué te pasó en tu decisión de vida, que a ti te dieron un diagnóstico y yo me obsesioné. Estudiarlo, leerlo, bueno, por ñoña, saber qué era lo que tenía, qué significaba en mi cerebro, qué químico me faltaba, por qué nací así, qué significaban las pastillas que me daban, por qué esa pastilla. Intenté dejar el medicamento muchas veces, he ido a 1000 terapias, tanto en Colombia como fuera de Colombia, o sea, realmente se nota obviamente todo un privilegio económico para eso, pero me obsesioné y hoy te puedo decir, si yo no hubiera tomado esa decisión de vida, bueno, uno, no sabría si todavía estuviera aquí, pero dos, tiene que ver mucho que mi calidad de vida es horrible. Ojo con esto. Que yo diga esto no significa que tu contexto social, económico, que la red alrededor, que tus relaciones afectivas amorosas, pero familiares, laborales, sociales, culturales, no influyen en tu salud mental. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es, el entorno influye, pero la decisión de hacerte cargo de esto como un camino y algo a lo que hay que prestarle atención solamente es una decisión íntima de voy por esto, sigo el proceso, por ahí, 21 años. O también, o sea, al margen de eso, en mi caso, por ejemplo, yo tuve un acercamiento como muy chiquita también con llegar a un entorno. O sea, uno decide hacerse cargo, pero también a veces tiene que ver con cómo la familia tiene como un momento de lucidez y dice como necesito una ayuda y esta ayuda no soy yo como papá o como mamá a hacer las cosas, sino mi hija necesita a un profesional en esta área y esa lucidez y esa, no solamente un tema de lucidez, sino esa formación, esa capacidad de tomar esa decisión con información previa, tampoco está accesible en todos los entornos familiares. Enfatizaría eso también. Bueno, entonces te hago esa pregunta, o sea, ¿cómo se trató el tema de salud mental en tu casa? Piensa, casa, colegio, estamos pensando, me estás diciendo muy infancia, casa, colegio, amistad, y compáralo con ahora, sería Sí. divino y de pronto yo también lo dejo por ahí. Yo siempre digo que mi mamá fue una mujer muy de avanzada para su época, porque en un tiempo en el que hablar de psiquiatría era decirle a alguien y condenarlo a un rechazo social muy grande, y hablar de terapia todavía seguía siendo satanizado. Mi mamá toma la decisión, siendo yo una niña muy chiquita, entre 9 y 12 años, de llevarnos y de asistir todos al psicólogo. Wow. O sea, no era solamente como, aquí está mi hija, la problemática y la rebelde en el colegio, sino como, ¿qué hay que hacer? Tenemos que venir a terapia todas, tenemos que venir con mi hermana mayor. Entonces, en ese entonces mi mamá, ese tipo de servicios se encontraban en el CARI, que es el Hospital Psiquiátrico del Atlántico. Y mi mamá me lleva allí, yo recuerdo mucho esa sesión, porque es así de chiquita cuando por primera vez yo me encuentro con la palabra resiliencia. O sea, yo recuerdo mucho cómo el psicólogo en ese momento me habla, o lo que me da a entender es que soy una niña muy chiquita,
pero como con una capacidad de reponerme a las que eran adversidades de mi entorno familiar en ese momento, tramitarlas con facilidad, pero que eso obviamente estaba dejando como unas secuelas en mi comportamiento. Hoy lo puedo decir así organizado, no era que tuviera estas palabras de chiquita. Em, pero que eso obviamente se estaba manifestando de pronto como esos dolores o esas cosas que pasaban en mi casa se manifestaban de otras formas, por ejemplo en el colegio, con la indisciplina. Yo era una niña que si en esa época hubiese existido la palabra bullying, yo creo que yo hubiese entrado a la categoría de niñas que hacían bullying, y me ha tomado años de mi vida después tramitarlo, incluso llegar a escribirle, a pedirle perdón a las personas que yo sé querí, personas que también salí herida yo en ese proceso, ¿no? Y en mi colegio y eso da cuenta de cómo en mi colegio ese sí que no era un tema que se tocaba. O sea, había una psicóloga o la de comportamiento. Eso tenían un nombre que no era como psicología, pero creo que era una psicóloga. Y yo recuerdo que uno iba allí, pero que no existía la noción de hacer como un plan, una terapia, o de salir de ninguna de esas citas con herramientas prácticas, que para mí es mi gran obsesión de vida con la salud mental. Porque yo siempre digo, mira, para yo identificar qué me está pasando, yo soy rápida. Para yo hacer el proceso de conciencia sobre qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo. Ahí, bueno, está el libro de Amalia Andrade que dice como no sé señalar dónde me duele. Yo siempre digo, yo sí sé señalar dónde me duele muy bien, sé nombrarlo, sé enunciarlo, pero no sé cómo trabajarlo. Yeah. Y ahí es donde está mi quiebre. Ahí es donde llego yo a salud mental cuando por primera vez, años después, o sea, 18 años después, ya a mis 28 años, llego a un proceso consciente de decir, no voy a navegar ni esta tristeza, ni esta desolación, ni estas ganas de no vivir que atravesé, única vez en mi vida que me ha pasado, sola. Voy a buscar a alguien para que me ayude porque esto que estoy sintiendo no puede ser normal, y fue la mejor decisión de mi vida porque yo nunca he vuelto atrás. O sea, yo nunca he vuelto a estar en un hueco tan negro como en ese momento, a pesar de que he seguido sufriendo algo de ansiedad, que he tenido algunos episodios muy, muy ansiosos, un par de episodios de ataques de pánico, en momentos muy puntuales y por malas decisiones, pero la terapia cuando llega a mi vida y cuando después la retomo en la adultez, llega como una herramienta salvadora en todo sentido, que nunca me ha permitido volver a caer en un hueco tan negro y tan desolador como el que alguna vez viví. Yo también tengo una mamá de avanzada, también se llama Rocío. Saluda a nuestra Rocío, las amamos. Ella me llevó a psicología adolescente también. Yo no era rebelde, era muy cuestionadora y siento que la abrumaba con mis preguntas. Mis papás no tenían respuestas para lo mío. Decían como, no puedo creer que tú todo el tiempo estés en cuestionamiento y confrontación y pregunta. Qué cansativa, Gina. Entonces creo que enseguida mi mamá, de una psicólogo, mi mamá también me llevó fue quien me llevó casi más o menos jalada de los pelos, o sea, de verdad, o sea, en la literalidad, o sea, no, es verdad, o sea, jalada de los pelos. O sea, sí, de los pelos. De los pelos. A la psiquiatra en Bogotá, Valeria se llama, y en contra de mi papá, diciendo, mi hija no es loca, Rocío, la estás embarrando. Mi hija no es loca. Ese diagnóstico que le dieron, eso no es ella. Mírala. Mi papá decía, pero mírate al espejo, inteligente, número 1 en la clase, tienes todo, tienes novio, o sea, esa lista que les estoy diciendo realmente era la lista que me dio mi papá. Mírate, hija, tú no eres eso, no entiendo, no me cabes, no puedo. Se negó y mamá, Gina necesita psiquiatría y este es el camino y se lo agradezco. A diferencia de tu familia, yo sí fui la problemática, mándela para allá. Mándela al psicólogo, que esa pelada salió así, entonces vaya y que ella resuelva, y después al psiquiatra, y creo, y no como un acto de señalar, pero sí de que en dado caso pienso en mi red de amigas, en lo que sea, en familia, si yo decido adoptar, siento que me dejaron muy sola en un proceso psiquiátrico, que es un proceso al inicio muy duro, con una cantidad de medicamentos. En esa época eran muchísimos medicamentos los que yo tomaba. Yo estoy medicada hace 15 años y con mucho estigma y mucho silencio, ¿no? Entonces mi mamá muy de avanzada, pero tengo una herida muy grande en mi casa y es como Gina es la que sufre de eso. Nunca entendieron que mucho de mi trauma y de dolor, la raíz venía de casa.
Hay un episodio de podcast que me acabo de acordar, que de hecho lo grabamos y fue una frase que tú dijiste, me cuesta entender, pero el primer lugar donde sufrí fue mi casa. Y entonces el primer lugar donde sufrí respecto a esto fue mi casa porque me sentía, no haciendo bullying, sino que mis hermanos me hacían bullying, básicamente. O sea, yo siendo la mayor es como, no es que Gina es que esa que va al psiquiatra y esa que debe estar como de bajón y esa vieja que está amargada. No, yo no estaba amargada, pues estaba pasando una depresión, pues no voy a estar sonriendo y tengo esa herida, como que me duele mucho porque siento que no estuve acompañada y que me sentí muy rechazada. Eh, entre chiste me sentí muy rechazada. Entonces, eso mi familia, vengo de un colegio de monjas, el tema de salud Yo mental casi monjas también. ni se habla. eh, Eres la niña rebelde o con mucha pregunta, eres la niña diferente. Pero además una niña diferente líder, ¿no? O sea, era una niña diferente, pero no era la... No crean que la niña diferente en el puesto de la última fila, no. Era niña diferente con poder y que en la mitad de la clase era como eso. Entonces me volvía el problema del grupo. Pensando eso, hablemos de mitos. ¿Qué mitos crees que hay en salud mental todavía? Porque este tema es con mucha tela que cortar. Pues yo creo que el mito más grande, y va de la mano con lo que acabas de mencionar, es el gran temor que genera usar pastillas. Y yo, este es un mito que me atraviesa muy recientemente porque yo, si bien fui a terapia y a psicología durante muchos años y mucho tiempo, antes nunca fui remitida a psiquiatría. O sea, y entendía que también, siempre lo vi también con mucha responsabilidad, como, o sea, en terapia te remiten, o sea, como tú vas primero al psicólogo y el psicólogo estima que necesitas psiquiatría, nunca me habían enviado, pero tuve un episodio de violencia física que viví, en un episodio reciente, en un contexto de protesta, en fin, cosas que me pasan a personas como nosotras. Y eso me llevó a una cita médica en donde por la ruta de atención no te pueden dejar salir Psiquiatra. sin valoración psicológica. Okay. Y acontece que la psicóloga no estaba de turno, entonces para poder que yo saliera, mandan a la psiquiatra. Y me encuentro con una psiquiatra, Estefanía Jauregui, aquí hago la cuña, maravillosa, que me trata con una empatía fantástica y que por primera vez, bueno, por segunda vez, porque una vez anterior, pero no en psiquiatría, me habían mandado unas pastillas para calmarme en el marco del doctorado en un periodo muy ansioso. Y ella me manda por primera vez pastillas para un proceso de estrés postraumático. Y mi primera reacción es, yo no me voy a tomar eso. Yo no me voy a generar adicción, yo no puedo, yo voy a confrontar esto como lo he hecho siempre sola. Y es, oye, si hay un desbalance químico en tu cuerpo, tú necesitas, como si te duele la rodilla, algo para calmarlo. Tú necesitas, si estás en un periodo de mucho estrés y tu cuerpo está liberando de todo eso que sale en ese tiempo, que es un elemento químico en el cuerpo, sí que hay cosas que pueden ayudarte. Y uno resiste a eso a partir de los mitos que hay, que te vas a volver una adicta, que después no vas a poder vivir sin ello, que no va a haber otra forma, que todo está en la mente, ¿no? Esta idea, la peor frase es que todo está en la mente, que todo puede salir de la mente, etc. No es cierto. Entonces, yo le agradezco mucho a Stephanie porque Stephanie me dijo como, mira, yo no te estoy diciendo que tú tengas depresión. Yo no te estoy diciendo que esto va a ser para siempre. Yo lo que te estoy diciendo es que te voy a entregar una herramienta para que te acompañe, para que no te me desbordes de la nada. Y yo le digo, listo, mándala para que me dejen salir. No me la voy a tomar. Pero no se me olvida ese episodio en el que, tal y como ella vio venir sabiamente, yo me desbordo así a mares y le escribo y le digo como, Doc, yo creo que yo sí necesito las pastillas y me las empiezo a tomar y mi vida se transforma. Y puedo decir además que las herramientas que me ha dado eso es conocer una nueva versión de mí. O sea, es una cosa muy impresionante, lo he hablado contigo. O sea, la regulación emocional que yo he tenido me ha permitido poder decir, hay una Carol que existe más regulada, y una frase que además es preciosa y que yo le agradezco a mi psiquiatra, y me dijo, en este proceso has aprendido que la Carol calmada y tranquila también logra cosas. No tengo que ser la Carol acelerada, no tengo que ser la Carol todo lo puede, no tengo que ser la Carol ansiosa que trabaja con estrés y mil cosas, sino que la Carol tranquila y calmada, ayudada en este momento, también logra cosas. Y tengo que construir esas dinámicas que se queden conmigo, sea que las siga tomando, que no, he estado en procesos de dejarlas, de volver a ellas,
porque vuelven periodos de estrés y le digo, no me dejes sola, vamos con calma, tengo una dosis súper reducida ahora, pero me gusta en donde estoy, me gusta además, me siento menos ignorante, de hecho diría, o sea, agradezco de alguna forma que haya encontrado a esa Carol más regulada a través de un tratamiento psiquiátrico y de un muy buen acompañamiento, y creo que si hubiese un mito que yo quisiese desmontar a través de hablar lo suficiente de eso es, por favor, dejen de satanizar los tratamientos psiquiátricos y las pastillas. Eso sí, háganlo con absoluta responsabilidad, acompañamiento y seguimiento cada tanto tiempo establezca el psiquiatra y ojalá sean psiquiatras recomendados, ¿no? Porque de que hay responsabilidades en áreas de la salud en todos los frentes. Total. Pero creo que un buen psiquiatra es lo más cercano a un mejor amigo que te va a ayudar. Es tan fuerte el mito de la salud mental. Imagínense a los 21 años, imagínense 15 años atrás, eso era innombrable. Total. Porque si es hoy y todavía está esa cosa de no, pues pastillas para locos, nada que ver, me voy a volver adicta, mi vida sin eso va a ser imposible. Fue tanto el tema del mito que caló en mi vida. Ojo con esto. 21 años, conciencia, estudio, leo, tomo pastillas. Una cuadrícula, o sea, ustedes no saben, en mi casa no existe nada, pero las pastillas son lo primero que se compra en mi canasta familiar. O sea, yo si tengo plata llega y es compro 5 meses, o sea, es una cosa de no se puede, o sea, tiene que haber siempre recursos económicos porque eso hace parte de tu existencia y de tu buen vivir. O sea, es que calidad de vida no hay para ti sin medicamentos y ahora uno con lo que acabas de decir. Pero es tanto el tema del mito que solamente hasta mi relación actual, la persona con la que estoy teniendo vínculos sexoafectivos sabe mi diagnóstico, sabe lo que tomo y sabe con lo que se va a encontrar. Y ha sido espectacular. Pero me parece muy trágico y muy doloroso, o sea, muy doloroso que yo haya tenido relaciones y sobre todo la última relación y que yo no tuviera ni la confianza de poderle decir, yo tengo este diagnóstico y esto es lo que significa y necesito tomar estas pastillas y necesito esto. Y me parece muy grave, es decir, yo no sé si alguna vez lo contaba aquí, pero si no, aquí va el bombazo. Yo durante todos estos años, con todas las personas que he estado, pues me parece pues un harén de personas, tampoco es tanta. ¿Y si fuese qué? También. Todas las personas con las que me he vinculado emocionalmente nunca supieron esto y me tomaba las pastillas escondidas. Wow. Horrible. Me tomaba las pastillas escondidas, nunca lo mencionaba. De hecho, mi diagnóstico solamente me atreví a pronunciarlo, creo que hace menos de 15 días en un evento que tuve en Bogotá en público y me salió de la forma más natural. Y mi terapeuta fue a ese evento, me abraza y me dice, lo que acaba de ocurrir el día de hoy es de las cosas más extraordinarias en toda tu vida. Y yo, primero que todo, porque mi terapeuta fue a mi evento, no sé. Pero algo espiritual tenía que pasar, porque además yo no estaba planeando decir esto y lo dije y fue como si nada, como si estuviera diciendo como, hola, soy Gina, Y de repente pienso en eso y pienso en el momento en el que estoy y dije como, Gigi, acabas de desbloquear un nivel estructural en tu vida. Y a mí jamás sin vergüenza. Es decir, imagínate uno empezar a salir con alguien y ya te estás encarretando y están pensando en construir un vínculo y una relación y tal. Y le digo, bueno, mira, muchacho, siéntate aquí, te ofrezco este café y esto es lo que hay. Esta mujer es bipolar, esta mujer, su cerebro le funciona así, esta mujer toma pastillas así, ciclo, pasa esto, pasa lo otro, esto va a ocurrir, yo me cuido, pero esto va a ocurrir, es lo que hay. Y además pensando como, si no soporta la información, pues que arranque. Pero así como si yo te estuviera contando, y me gusta el mar. Y este sujeto se queda como, ok. Y yo le dije, ¿y tienes que leer? Si tú quieres estar conmigo y me quieres, creo que tienes que leer sobre esto. O sea, yo no tengo toda la responsabilidad de ponerme ahora a darte un doctorado sobre lo que ocurre. O sea, si tú quieres a alguien, lo mínimo que tienes que hacer si te interesa y quieres estar en la vida íntima, porque eso hace parte de la vida íntima, es, o sea, quiero saber cómo le funciona el cerebro pues, a esta persona con la que voy a dormir, ¿sabes? Entonces eso me parece como fundamental. Ahora pienso, el tema de las pastillas, y aquí no hay un tema de romantización de las pastillas, aquí no nos está pagando una farmacéutica. Ni bueno, estamos sugiriendo que vayas a buscar pastillas, o sea. Ni mucho menos, pero
como nosotras hablamos de nuestra experiencia, de lo que nos ha tocado a nosotras, yo también conocí una nueva Gina. Y esa nueva Gina vive mejor. Y como yo quiero vivir mejor, quiero, pues tomo las pastillas. Yo pues tomo una pastilla. Imagínense una niña que empezó como con 6 pastillas y ahora toma una, que además la venden como en cada esquina. Porque así hemos también cambiado el tema de salud mental en el país, etcétera, etcétera. Y se nota en dónde consigue las pastillas, se notan los precios. Ya me acuerdo lo que se pagaba antes era como una millonada y ahora es un precio mucho más accesible. Pienso en eso, pero además pienso en también el miedo y vuelvo al estigma que yo 5 veces durante estos 15 años, con una obsesión profunda de no ser una mujer que tomaba pastillas porque me daba mucha vergüenza, 5 veces intenté dejar el medicamento. Y dejar el medicamento, bueno, primero las 2 primeras veces fui de loquis. Una vez vivía en Brasil, fatal, la peor idea que puede tener. Otra vez sí, ya viviendo como en Bogotá, intenté dejar las pastillas 2 veces con internet, información de internet, no lo hagan, o sea, esto es lo que no se hace. Y fatal, tuve unos bajones fatal. Y las siguientes 3 sí fue con acompañamiento psiquiátrico y me di cuenta que resulta que no. O sea, que mi cuerpo al día de hoy, no sé mañana, es decir, no sé qué va a pasar mañana, pero al día de hoy necesita ese medicamento para que su químico esté regulado y para que yo pueda vivir mejor. Ojo con esto, quienes tomamos pastillas psiquiátricas en condiciones como la mía, que, que además hay todo un tema porque es que yo tengo como un espectro bipolar, no es como que sea bipolar. El tema del medicamento hace genuinamente que podamos tener mejores interacciones, pero eso no significa que yo no cicle. Cuando digo cicle, o sea, que no tenga crisis de salud mental. Simplemente las crisis me van a acompañar, solamente que no sean tan drásticas y que no sean tan trágicas y que no sean tan oscuras. No, no es que una deje de sentir, no es como que, ay, voy a tomar pastillas porque tengo una ruptura. No, mi amor, el corazón duele, solamente que duele de una forma más regulada y menos dramática. Y dijiste algo divino y es, más tranquila también puedo lograr cosas. Mira que mucho de lo que fue yo... una frase de mi psiquiatra. Exacto, que mucho de lo que yo creía que era de mi personalidad no era de mi personalidad, era de un tema de salud mental y que públicamente es celebrado y aplaudido, pero a nivel de calidad de vida interna es muy trágico. Entonces, la vieja más acelerada y poderosa con el micrófono, todo el mundo me lo aplaude en lo público, pero yo llegaba a la casa vuelta nada desgastada. Es una vieja perrencuda echada para adelante, pero es que a veces ni siquiera pensaba en las consecuencias y después llegaba a la casa y era como me tocaba apagar incendios. Yo le digo una frase a Cari. El meme de no sé por qué hice eso. Literal. Y todo el mundo afuera como, qué valiente. Qué valiente. No, amiga, valiente no, inconsciente. Hay una manera que yo le dije a Cari, no sé si te acuerdas, y hace muy poco, y es, con ese cuento que nosotras siempre caemos paradas. Vamos para adelante y nos metemos en una vaina. Cari, yo le dije, amiga, estoy harta de caer parada. Sí, pero o sea, sí, caemos paradas, pero a ver... O sea, qué sufrimiento y qué calidad de vida tan cabrón. Mientras la gente nos está aplaudiendo afuera, nosotros llegamos a la casa reventadas, con unos niveles de ansiedad altísimos, pagando consecuencias internas y básicamente como el gato ese, pero el gato así temblando. Pero G, yo quería a propósito de eso, porque sí, algo aparte de nuestra intimidad. No fue hasta el año pasado que tú me contaste a mí, de hecho. Ah, o sea, total. después de, o sea, pues imagínense. Que ya vamos para 5 años de... Sí, tenemos exactamente 5 años de haber empezado esta relación sentimental. Y no fue hasta el año pasado que tú me lo contaste. Y eso me lleva a lo que creo que es una reflexión que para mí sería como mi reflexión de cierre también como súper importante, y es a no utilizar la salud mental ni en broma como una forma de estigma alrededor del comportamiento de nadie. Yo recuerdo, y yo no sé si tú recuerdas, y cuando me lo dijiste fue como el choque de decir, y no lo he hecho más, que yo te mamaba gallo a veces y te decía, ve la otra bipolar. Cuando me cambiaba mucho tiempo. Ajá. Cuando sí. Pero Gina ni se inmutaba ni decía nada, pero era una expresión mía muy común, que no era además solo para Gina, sino para cualquier amiga que pasara de la rabia o que nos estuviésemos riendo y después se emputara. O sea, era como ver la otra bipolar, ver la otra, sigo diciendo ver la otra loca de pronto. Y yo no sé, pero yo también recuerdo que en algún momento de mi vida utilicé seguramente otra expresión, y una mamá de un niño en el espectro me dijo como no utilices esa expresión. Mi hijo, por ejemplo, no sé, es autista, yo no sé, creo que autista es una palabra que se ha utilizado mucho también para insultar, en fin, muchas.
Y yo creo que esa fue, desde la cercanía del vínculo contigo, una lección muy reciente, a pesar de toda mi conciencia y de construcción, etcétera, etcétera, de, ay, jue madre, uno cómo sigue utilizando palabras y formas que son, sí, que nos han sido como pasadas para hablar, para molestar, para decirle a otro algo en son de broma, y uno no sabe también detrás un poco qué hay. Entonces, como el uso de la palabra consciente cuando nos referimos o cuando utilizamos términos en el contexto de la salud mental, yo creo que es un mensaje supremamente importante, uno, y dos, también entender, porque el no, que la gente entienda, porque también ha sido mi proceso de vida, y es, las pastillas no son ni el recurso primero necesario, tampoco tienen que ser el recurso último necesario, son un recurso que ha de llegar con un seguimiento profesional responsable y si es necesario también. Total. O sea, yo he pasado y pasé por procesos de salud mental muy, muy fuertes sin ningún tipo de acompañamiento en términos de pastillas y me sirvió la terapia y creo mucho y mi psiquiatra de hecho es enfática y tú lo vives porque también haces dualidad, o sea, usas pastillas pero vas a terapia, pero mi psiquiatra ha sido enfática, sino que yo he tenido un proceso de pelea, eso podría ser otro episodio, pelear con la salud mental. Yo he tenido unos procesos en los que digo, no quiero ir más a terapia. O sea, terapia, canasta básica familiar, es fantástica, pero estoy cansada de ir a terapia. O sea, he tenido una montaña rusa, pero hay mucho valor. O sea, yo he salido de procesos muy dolorosos y duros en mi vida a punta de acompañamiento en terapia y sí que sirve. O sea, que yo me pelee es otro rollo, pero eso no invalida qué tan necesaria es como herramienta en la vida de las personas. Así que yo creo que ese es el consejo para mí de cierre más importante y es, hay que buscar ayuda. O sea, hay que saber levantar la mano y buscarla. No me cierres porque creo que sería bueno que nos cuentes cuál es tu momento más grave de salud mental, Ujú. porque a partir de eso quiero hacerte una última pregunta, que creo que es como importante acá. Bueno, yo creo que yo he tenido dos grandes momentos muy graves en términos de mi salud mental. El primero es en mi proceso de divorcio, o sea, yo me quería morir. Me quería morir y me tomó... Los límites del mundo son los límites de lo que uno puede nombrar. Y cuando yo paso por esa ruptura, yo no tenía las palabras para nombrar como toda la violencia que había vivido. Me tomó años y literatura, que da miedo, entender lo que yo había vivido dentro de esa relación, desde su construcción, etcétera. Pero vivo una ruptura que tiene un gran sesgo y yo salgo muy mal de esa relación. Después entiendo con muchos años que yo misma me había vengado mucho dentro de la relación también. O sea, me hieren y herí de vuelta. Y yo creo que si tengo un lado muy oscuro en mí es un poco decir como, yo creo que volvería a vengarme un poco. O sea, fue un momento de mi vida en el que yo reconocí unas cosas no muy buenas en mí, pero salgo entonces muy reventada y paso por un proceso que yo no logro enunciar desde la depresión tampoco, pero solo sé, yo dije, fue la única vez en mi vida en que pensé, o sea, esta vida no tiene sentido así, o sea, esta cosa tan horrible que estoy viviendo, me quiero morir, no quiero trabajar, no quiero hacer nada, toda mi vida se acaba de desbaratar, no soy valiosa, soy lo peor, etcétera, etcétera. Y solo me toma llegar a terapia para que creo que además es, creo que es muy, muy importante eso, es cuando nadie más, ojo con esto que esta es la idea más poderosa que voy a decir en este episodio, cuando nadie, absolutamente nadie en mi entorno tenía las herramientas para acompañarme en un proceso absoluto de tristeza, de estar quebrada por dentro, solo en la terapia tuve herramientas. Solo mi psicóloga en ese momento tuvo las herramientas para sacarme del hueco. Mis amigas me acompañaron y todo, pero fueron solo las palabras y la claridad mental que logro tener cuando en terapia me dicen, espérate, que nadie en tu entorno tiene las palabras para hablar de violencia, pero tú viviste violencia A, violencia B, violencia C, y estas son las herramientas con las que vamos a trabajar A, B y C. Esto es lo que explica por qué te comportaste como te comportaste. Lo que estás sintiendo se llama así, la ansiedad que estás atravesando se llama así, y esto no es para siempre, lo podemos trabajar. Es lo único que a mí me termina de levantar y luego me sostienen mis amigas. Pero lo que a mí me saca del hueco negro es una mujer que en terapia está sentada al frente y le pone nombre a lo que yo estaba atravesando y me dice, pero cálmate, que podemos salir juntas de esto. Entonces, por eso, ese es como un momento clave en mi vida, tanto de transformación de la mujer que soy hoy,
como de anclaje a, uno, reconocer la importancia de la salud mental y dos, reconocer la importancia de herramientas como la terapia para atravesarla. Y la última, el evento reciente, que es bueno, un episodio de violencia física también muy duro y que me da la posibilidad de conocer una nueva Carol. Entonces ese es como mi segundo momento más crítico en ese sentido. Pues ya yo mencioné el primero, pero el segundo fue hace muy poco, fue hace 2 años, ya 3 años, no sé, ni 2 años o 3 años, como, sí, la estaba pasando fatal, pero lo grave fue que la estaba pasando tan mal que ni siquiera yo registraba que estaba tan mal. Una cosa muy, estaba tan mal, o sea, estaba tan mal, tan fatal, tan mal, que ni siquiera tenía registro de lo mal que está llevando mi salud mental, y fue por supuesto la terapia importante. Yo no romantizo la terapia. Creo que es importante que hablemos que sí necesitamos un entorno cuidado para que la salud mental sea más generosa. O sea, no puedes hablar de salud mental si te están dando puño en la casa. No puedes hablar de salud mental si tienes una relación amorosa de miércoles. No puedes hablar de salud mental si andas todo el día en una relación súper violenta en el hogar y la familia. Entonces eso es importante, pero ha sido como, o sea, es que yo me veo ahí y yo me veo con mucho pesar. O sea, me veo como con mucho dolor. O sea, mira, se me agua la... ¿Cómo se dice? Se me aguan los ojos, se me corta la voz. Boca, si te... Todo. O sea, así me siento. Me veo con mucho pesar porque tenía mucho dolor, mucha ansiedad, tanto que mi cuerpo no estaba respondiendo. Entonces laboralmente era raro, porque laboralmente no dejé que ningún... Era el nivel de responsabilidad, o sea, está muy frito. No dejé que ningún proyecto del que la gente dependía de mí se cayera por el sentido de responsabilidad. Pero todos los proyectos que eran solo para mí, que solamente dependían de mí, todos se cayeron, ¿no? Entonces se sostuvieron los que habían grupos y yo era la lideresa y listo, yo como ahí. Entonces, una puede vivir con crisis de salud mental, puede vivir, pero muy mal. Es decir, yo estaba reventada emocionalmente, y ahí como remando, pero muy oscuro todo. Y me veo con mucho pesar porque no tuve un entorno generoso. Y tuve un entorno con mucho cuestionamiento. Entonces, si bien, y estoy convencida que nadie tiene por qué cuidarte de tu salud mental, yo no creo que las amigas tienen la obligación de salvarte la vida, pero yo tengo tan buenas que me la han salvado. Creo que hay que ser muy empáticos. Porque el tema de salud mental tiene unas minucias muy delicadas donde tú ni siquiera vas a poder entender por qué la persona está actuando como está actuando. Entonces yo creo que y esto para hablar de las redes, si tú tienes a alguien a tu alrededor que tú le comienzas a registrar que no la está pasando bien o que te comunica, hay veces que no se comunica un tema de salud mental, yo te pido mucha empatía y mucho amor. O sea, que en ese momento ni siquiera la mires con la razón, porque hay veces que la razón ni siquiera te logra entender cómo esa mujer que tanto quieres, en este caso pues hablando de mí, o que tanto conoces, se desdibuja, porque llega momentos que genuinamente una se desdibuja, que una dice, puerca, o sea, yo estaba hecho un trapo, pero un trapo. Entonces, sí, creo que nadie tiene la obligación de salvar a nadie, pero un abrazo, una compañía al lado en silencio de, no te entiendo lo que estás atravesando, pero estoy aquí, y aún así eres merecedora de amor, eso puede salvar vidas. Creo que eso. Para cerrar, amiga, un mensaje de cierre para este tema tan complejo. Simplemente la salud mental es una esfera más de la vida que hay que cuidar, que hay que entrar a conocer. Nosotros tenemos una frase súper linda que entregamos en nuestro último viaje que decía: la profundidad del mar y de nuestro interior depende de los pasos que nos atrevemos a dar hacia adentro. Y el viaje es hacia adentro, compañeras. El viaje es hacia adentro y es un viaje que, si se da de la mano con un buen acompañamiento en salud mental, con conocernos, con reconocernos, escudriñarnos, cuestionarnos y hacerlo con buen acompañamiento,
y con las herramientas que se establezcan necesarias para nuestro proceso, es un viaje maravilloso porque nos paga de vuelta. O sea, vale la pena el costo de atravesarlo. Nosotros hacemos viajes de mujeres. Si ustedes no saben, vayan a nuestras redes Sí. sociales y busquen información. Mi mensaje de cierre es, hay que hablar de este tema. Yo soy obsesionada con el tema de salud mental. Me parece que es una prioridad. Y estamos en un momento crítico a nivel social en salud mental. En las infancias, en las adolescencias, estando grandes, creo que eso sería, digamos, mi invitación. A que tú seas esa persona transformadora en tu entorno, con tus amigas, tus amigos, con tu familia, con tu pareja, en el trabajo. Hablemos de salud mental, porque eso no solamente ocurre por una ruptura amorosa, ocurre por crisis económicas, por demasiado estrés en casa, por temas ambientales. O sea, ustedes no saben cómo ha mejorado mi salud mental por estar viviendo cerca al mar. O sea, son como muchas cosas. Este es un tema que se queda incompleto. Solamente te queríamos contar lo que hemos atravesado a nivel íntimo, a ver si conectas con esto, pero sobre todo para quitar y bajarle el estigma a esta conversación. En la descripción de este episodio vas a tener recursos, libros, inclusive líneas de atención para este tema, y vale vivir mucho, te lo juro. Si la estás pasando fatal y si estás en un momento oscuro donde crees que nada vale la pena, mi mensaje para ti hoy es: vas a salir de ahí, y cuando salgas de ahí y encuentres un poco de luz, la vida va a ser muy generosa y vas a encontrar herramientas y va a encontrar sentido. Así que si llega este mensaje a ti, te pido por favor que te quedes. Así que Nos vemos. nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.